Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male-Malaver. Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y hoy, en el Día Mundial de las Ciudades, tenemos a nuestro amigo, además de Halloween, ¿no? Juan Medina en línea. Imagínate, en Halloween vamos a hablar de las sanciones contra la corrupción. ¿Ah? Bueno, porque la corrupción... Ojalá que sufran de sanjanofobia. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Sí. La verdad es que la corrupción es aterradora, la corrupción Total. da mucho miedo, por eso hoy es un buen día para hablar de eso. Sí, Y no, tú yo creo decías- que no hay casualidad, sino causalidad. Así es, tú decías algo muy importante, que es sin sanción no hay solución. ¡Ay, me escuchaste! Y me Claro. salió, Y con claro. rima y todo. Y yo escucho tu programa y sobre todo en especial antes de la entrevista. Claro, está bien. Mira, Mari, porque, ¿por qué sin sanción no hay solución? Porque pensemos en nuestras casas, los que tenemos familia. Si en nuestras casas no había un incentivo a no hacer las cosas mal o hacer las cosas bien, las cosas no funcionan. ¿Cuál es el método más tradicional de nuestros padres? Bueno, al que hace las cosas bien le dan un premio y al que hace las cosas mal le imponen una sanción. Y las sanciones no quiere decir que sean malas, por el contrario, las sanciones en unos sistemas democráticos como el nuestro son necesarias, porque no solo es que le ponen a quien cometió la infracción o el hecho una sanción, sino son ejemplarizantes. Al resto de la población le dicen, mira, si tú te sales del carril, si tú, como dicen los chamos, te comes la luz, mira lo que te puede pasar. Nosotros hemos estado hablando en las últimas semanas mucho de la corrupción y cómo los gobiernos abiertos luchan contra la corrupción. Vamos a puntualizar un concepto muy sencillito, una definición muy sencillita, que es que la corrupción es utilizar lo público para fines particulares. ¿Y qué es utilizar lo público? El dinero o las cosas, o aprovecharse de posiciones de poder o de privilegios para fines particulares. Un funcionario público que aprovecha su situación, su condición de funcionario público, su cargo para situaciones particulares de él, de sus amigos, de su partido político. Se utilizan las maquinarias de las alcaldías, de las gobernaciones, de los ministerios para hacer obras privadas, o el dinero que estaba previsto para comprar las cosas públicas se utiliza para fines particulares. Todo eso es corrupción. Y hay que decirlo porque a veces no estamos tan acostumbrados a escucharlo. La corrupción es un delito. A veces queremos minimizar, bueno, es que se aprovechó, es que no. La corrupción es un delito. Y por eso es tan importante la sanción, no son tan importantes las sanciones. Y cuando hablas de delito, y tú como abogado, Juan, ¿delito de qué tipo? ¿Administrativo? ¿Penal? ¿Cómo? Fíjate, y a eso iba exactamente. Es un delito penal, es decir, quien comete un acto de corrupción, vamos a ponerlo en términos muy prácticos, muy sencillos, muy llanos, se está robando algo. Bien sea porque se robó un dinero, se apropió de un dinero, o porque utilizó cosas que no eran de él, o porque se aprovechó de beneficios, pero está cometiendo un delito penal. Y en el tema de corrupción, las sanciones, hay sanciones penales, hay sanciones administrativas y hay sanciones también disciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro ordenamiento jurídico en el país, las leyes establecen
unos niveles distintos de investigación y de responsabilidad del que comete la corrupción. No solo el funcionario público comete corrupción, también el particular comete corrupción. Porque para que haya corrupción muchas veces es necesario el concierto de un funcionario público con un particular que participa en el delito. Entonces, ¿qué sanciones tienen las leyes? Bueno, ¿y es personal, en ese sentido es personal o no? Porque puede decir, no, es que él me mandó. No, es personalísimo. Y no hay excusa para decir yo cometí un acto de corrupción porque otro me dijo, me mandó o me lo pidió. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico, uno de los grandes avances que tiene es que ni siquiera las órdenes de los superiores son excusa para librarse de la responsabilidad que pueda tener una persona en cometer alguna acción. Un funcionario público puede ser sujeto de una sanción disciplinaria, es decir, en su organismo donde trabaja, su superior lo puede sancionar disciplinariamente. Pero también hay sanciones administrativas. El órgano de control, la Contraloría Interna, la Contraloría Municipal, la Contraloría del Estado, la Contraloría General de la República o la Contraloría de este ente al cual se encuentra adscrito el funcionario, lo puede sancionar administrativamente, inclusive hasta retirarlo del cargo e inhabilitarlo para el ejercicio de las funciones. Eso es una sanción administrativa. Entonces tenemos dos, una sanción disciplinaria, que es la que le puede imponer su superior, una sanción administrativa, que es la que le imponen los órganos de control, y un tercer tipo de sanción, que es una sanción penal, y las sanciones penales las imponen los tribunales de justicia a instancias de la fiscalía. Es decir, hay una denuncia ante fiscalía, denuncia o por oficio, la fiscalía también puede proceder. La fiscalía investiga, lleva a tribunales y el tribunal. Estos son los tres tipos clásicos de sanción para la corrupción, pero también hay una sanción civil, y es que el funcionario que comete la irregularidad, el delito, vamos a llamarlo por su nombre, tiene que resarcir los daños civilmente. La verdad, en nuestro país esto es un tema muy álgido. Hablar de sanciones es muy complicado porque tiene muchas capas. Primero, las leyes tienen muchos vacíos a veces, pero existen leyes que tienen clarísimas las sanciones que tienen que imponerse y cuáles hechos son responsabilidad de corrupción o no. Es decir, que por la parte de las leyes, aunque a lo mejor necesitamos actualizarlas, seguro estoy que es así, aunque a lo mejor necesitamos que nuestras leyes estén fortalecidas, nuestras leyes ya tienen un catálogo enorme de delitos de corrupción. ¿Qué otra cosa necesitamos además que lo digan las leyes? Bueno, que las instituciones quieran perseguir la corrupción, porque no hacemos nada con que nuestras leyes tengan muchos delitos, pero entonces no hay tribunales que investigan, ni fiscalías que investigan, ni procesan, o no hay órganos de control que investiguen, o los supervisores de los funcionarios no ejercen ninguna sanción disciplinaria. Entonces, las instituciones son muy importantes. Que las personas que están en esas instituciones luchen contra la corrupción es tan importante como que existan leyes que establezcan esos delitos. Puede que no existan en algunas cosas leyes específicas que hablen de casos muy, muy concretos, pero hay una cosa muy interesante que son las prácticas. Y aquí voy a traer ese primer ejemplo que puse cuando estaba hablando de las familias. Bueno, a lo mejor en la familia no hay una ley escrita, ningún papá tiene en la entrada de la casa un papel pegado detrás de la puerta que diga en esta casa estas son las leyes. Pero todos sabemos en nuestras casas cuáles son las leyes. ¿Por qué? Porque la práctica lo da. Porque cuando tú en un trabajo tienes prácticas sanas, es decir, la gente sabe, más allá de las normas que puedan existir en los trabajos, la gente sabe que las prácticas son sanas, que somos un trabajo honesto, somos un servicio responsable, somos un grupo de trabajadores que no nos tomamos nada que no es nuestro. Eso también lucha contra la corrupción. Y eso tiene que ver mucho con esas instituciones que tienen que luchar contra la corrupción. Nosotros tenemos que caminar a que cada oficina de cada alcaldía del país, todos los funcionarios que trabajan con ella entiendan, primero, que la corrupción es un delito, que no está bien, que hay que castigarla, eliminarla, perseguirla, y que hay que sancionar a quien haya cometido un acto de corrupción.
Y por último, y sé que este tema, este último punto, tú algo me vas a comentar si yo estoy en lo cierto, y es la sociedad. La sociedad es muy importante para sancionar la corrupción. Y aunque la sociedad no impone sanciones como los tribunales o como los órganos de control, la sociedad impone sanciones morales importantes. Entonces, si sabemos que hay un político que fue corrupto, la sociedad es la que tiene que imponer esta sanción moral. Este político no va para el baile. Y la primera arma que va a utilizar es el voto, y le pasará factura. Exactamente. Y también la sociedad, nosotros tenemos que rechazar esos actos de corrupción. Mira, en nuestro país, lamentablemente, y cuando digo lamentablemente, en verdad lo digo con todo el pesar, a veces el corrupto es el más vivo, es el que en nuestra comunidad es el más popular, porque fue más vivo y logró tener algo con poco trabajo. Y eso la gente lo celebra, el mundo al revés realmente. Y eso es una cosa fundamental que tenemos que luchar. Si usted sabe en su comunidad que hay una persona que se está agarrando los reales del edificio, usted tiene que rechazar eso. O del consejo comunal, usted tiene que rechazar. O en su barrio, en su sector, en su calle, usted sabe que hay alguien cometiendo actos de corrupción, hay que rechazarlo. Además de denunciarlo, que ya hemos hablado bastante de, pero hay que rechazarlo. No nos podemos hacer cómplices por silencio, por falta de sanción a esos incendios. Mira, ya se está agotando el tiempo, pero yo no quiero hoy día de Halloween despedirme de ti y de quienes nos oyen sin meterle miedo en materia de las sanciones. Y aquí está el artículo 91, no sé si luego lo quieres desglosar, de la Contraloría General de la República, donde dice: sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de lo que disponga otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación. Y son, estoy buscando aquí, 29. Son 29 que no nos da chance de mencionarlos. Pero cuando te dice que puede ir, es una responsabilidad civil o penal, es que le pueden poner los ganchos, ¿o yo? Si usted, por ejemplo, voy a nombrar el primero, hace esto: la adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios con inobservancia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas que corresponda en cada caso, según lo previsto en la ley de licitaciones o en las normativas aplicables. Caso basura, por ejemplo. Eso lo vamos a hablar en una próxima oportunidad. Hoy, usted escuchó, le estoy metiendo miedo, ¿oyeron? Mira, y mete miedo ese artículo, porque en ese solo artículo hay 29 supuestos generadores. Total. Pero en esa misma ley hay un montón de supuestos más. Y en otras leyes hay montones de supuestos. Sí. Entonces, la semana que viene, tratar de hacer una lista exhaustiva de cada uno de los supuestos, vamos a hablar de qué genera responsabilidad civil. Exacto. Qué cosas de las que se hacen, que a veces creemos que por la mala práctica eso es normal, son un delito, y pueden los funcionarios públicos y los particulares que participen tener responsabilidad de cualquiera de esos tipos por cometer. Sí, bueno, muchísimas gracias a Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, y su Twitter @JuanEduardo con H intercalada. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.